reglas que hasta ahora hemos visto en relación al testamento. Vamos a ir avanzando entonces. Y en la clase del sábado leímos por lo menos la primera definición de lo que son los legados. Y para el efecto vamos a pedirle a Edgar que continúe con la lectura del artículo 1002. ¿Está bien, licenciada? Artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad, o del todo o de una parte de sus bienes, a título de legado, en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Gracias. Entonces, hablábamos en la clase pasada que el legado es esa disposición de un bien específico a persona determinada. Y eso obviamente lo incluye dentro del testamento. Y vamos a ver entonces esas modalidades por las que puede surgir el legado. Vamos a pedirle favor a Jeremías que nos dé lectura a la clasificación de los legados por su modalidad. Inciso B, clasificación. Por su modalidad puede ser legados puros, son aquellos que se constituyen sin prefijar día, condición ni calidad o circunstancia alguna que modifique o suspenda su entrega. Legados condicionales son aquellos cuya efectividad dependen de la realización de un acontecimiento futuro e incierto establecido por el causante en su testamento. Legados a término son aquellos ordenados estableciendo el testador un día o tiempo en que han de comenzar o cesar los efectos de la institución. Legado submodo o modal se llama también enoroso y tiene lugar cuando el testador ordena el legado estableciendo el fin u objeto para el cual se hace, lo que implica por regla general un gravamen o carga para el legatario, y para librarse de ellos solo existe un medio de hacerlo: renunciar al legado. Hasta ahí, Jeremías. Gracias. Vamos entonces a ir ejemplificando cada uno de ellos para que nos sea más fácil poderlo entender. Tenemos entonces un legado puro y establece que ese legado puro no tiene condición, no tiene fecha, no tiene circunstancia, no tiene forma de modificación ni de suspensión. Ejemplo, yo le voy a legar, le voy a dar un legado a mi asistente de casa y este legado es la refrigeradora de mi casa. No establezco condición, calidad, marca, nada. Le voy a dar la refrigeradora de la casa. Entonces, a mi fallecimiento, la refrigeradora que está en mi casa es la que le van a entregar a mi asistente de casa. Veamos los condicionales. Habla de un acontecimiento futuro e incierto. Por ejemplo, voy a instituir a mi hijo más pequeño como legado un carro Mercedes-Benz del año si en 3 años termina de graduarse de médico y tiene su título. Entonces, ese es un acontecimiento futuro y es incierto. Entonces, si mi hijo en 3 años no tiene el título, ese vehículo pasaría al heredero o herederos instituidos como tales. Se apartaría del legado para convertirse en una masa hereditaria de la herencia. Si vamos teniendo dudas, vamos pausando o van tomando el micrófono.
Cuando hablamos de legado a término, establece que son ordenados estableciendo un día y tiempo en que deben de comenzar o cesar esos efectos de esa institución de legado. Entonces, por ejemplo, hablemos de un día específico. El legado va a ser entregado a mi empleada doméstica 3 meses después de mi fallecimiento. O sea, el refrigerador se queda en la casa y hasta que pasen los 3 meses de mi fallecimiento se le deben entregar. Hablemos de ese legado submodo o modal. Establece que básicamente es un gravamen o carga para el legatario. Entonces yo le puedo legar a mi hijo la obligación de la manutención de mi mamá. Y aquí establece que solamente para librarse de ello lo que tiene que hacer es renunciar al legado. Porque si él aparece como heredero y también como legatario, en la herencia ingresan todos los bienes. En el legado solamente esa carga, esa obligación. Entonces, si él renuncia a esa carga pasa a los bienes o a la masa hereditaria. Entonces, primero se van a descontar esas obligaciones y después se va a distribuir la herencia. No, si ustedes me preguntan en el tiempo que tengo de graduada, ¿cuántas veces he visto que alguien renuncia a un legado? Porque pues básicamente son solo obligaciones. Nunca, la gente no lo hace. La doctrina lo regula por circunstancias que muchas veces se dan en otros países, pero no en Guatemala. Continuemos la lectura, por favor, Sandra. Buenas noches, licenciada, compañeros. Legado, subcausa o causal. Es aquel que tiene lugar cuando el testador ha expresado la razón que tuvo para hacer el legado. Esta clase de legado tiene como propósito recompensar beneficios recibidos o servicios prestados. Artículo 1008 del Código Civil. Legado sub demonstratione o legado con demostración tiene lugar cuando el testador pone a la cosa legada alguna señal, circunstancia o aditamiento que le designa o la hace conocer con más certeza para facilitar su identificación. Gracias, Sandra. Veamos entonces en el legado, subcausa o causal. Ahí vamos a leer el artículo 1008, por favor, Sandra. Artículo 1008. En los legados remuneratarios se observarán las reglas sobre donaciones de este género. Entonces son remuneratorios, quiere decir que estoy remunerando por algún servicio prestado al chofer, al asistente de casa o al asistente a mi secretaria, a la persona que me venía a arreglar la impresora, a quien me parqueaba el carro, al que lavaba mi carro. Entonces son circunstancias remuneratorias por el servicio prestado. Y en relación al legado subdemonstratione o legado con demostración, establece que se va a dar un tipo de señal específico. Por ejemplo, dentro de mi testamento establezco que le voy a legar a mi secretaria que está empezando a estudiar Derecho mi impresora y mi computador marca tal, modelo tal, que tiene una R en la parte superior derecha de cada uno de los aparatos. Entonces, lo hace primero más diferenciado de cualquier otro, porque podría tener el mismo tipo de computadora, una en mi casa, una móvil y otra en mi oficina, y eventualmente quiero que una específica sea para ella. Entonces, ahí tenemos esta primera clasificación. Veamos entonces por su objeto cómo pueden ser los legados.
Tenemos ahí a nuestra querida Shakira Capibara, por favor. Buenas noches, licenciada. No, pues bien, todavía sigo en el papel. Todavía sí, ahora ya le quedan poquitos días. Adelante. Sí, ¿verdad? Bueno, por su objeto los legados pueden ser legados en especie, se llama así el que recae sobre sobre cosa individualmente detenida, perdón, no voy a ponerlo lentes, disculpe. Aquí está, determinada. Ok, nuestro código civil acepta esta clase de legado, lo cual inferimos en el artículo 1005, que establece no tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Legado de género es el que recae sobre la cosa que se determina únicamente en el género a que pertenece. Artículo 1006 del Código Civil. Legado en cantidad. En aquella especie de legado de género en el que la cosa se determina por el número o cantidad. Artículo 1002 del Código Civil. Legado alternativo. Es aquel que comprende dos o más cosas, de las cuales debe entregarse en una de ellas. Legado cosa propia, legado cosa ajena, legado cosa empeñada, grabada o sujeta a usufructo, uso o habitación. Legado de crédito. Tiene lugar cuando el testador deja alegatario un crédito que le corresponde en contra de un tercero. Legado de liberación. Se llama también legado de perdón y en este testador condena al legatario la deuda que tenía contraída contra el primero. Legado de deuda. Se entiende como tal el legado que hace el testador a un acreedor suyo, declarando expresamente que se le lega lo mismo que le debe. Legado de alimentos, educación y pensión periódica. Gracias, Shakira. Bueno, empecemos entonces. El legado en especie, ya le dieron lectura al artículo 1005. Cuando hablamos de legado de género, voy a pedir, Shakira, por favor, la lectura del artículo 1006. Claro que sí. Artículo 1006. En el legado de una cosa indeterminada, comprendida en un género o en una especie, la elección corresponde al obligado a pagarlo. Aquí hablemos, por ejemplo, voy a alegar una olla de presión. No establezco cuántos litros, no establezco qué color ni qué material, y entonces el obligado a entregarlo le va a entregar una olla de presión. Es obvio que debería de estar en mi casa, en mis objetivos, en mi inventario. Cuando hablamos de legado de cantidad, por favor, vamos al artículo 1002. Ahorita lea. Artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Gracias. En este caso yo podría entregar o dejar a la Asociación de Ancianitos Cabecita de Algodón 25,000 quetzales. Entonces ahí estoy estableciendo una cantidad específica. O 100 quintales de maíz para que puedan cocinarles durante el tiempo que dure el maíz, obviamente. Pero vamos a que es una cantidad específica y una cantidad determinada. En la alternativa establece que comprende dos cosas o más, de las cuales debe entregarse una de ellas. Entonces, en el alternativo podría ser que a mi muerte le entreguen a mi empleada doméstica el vehículo que esté a mi nombre en ese momento, o en su defecto el juego dormitorio. Y ahí ya tenemos una alternativa. Habla de legado de cosa propia. Se establece y la regla general es que los legados sean propiedad
del testador. Entonces, si son propiedad del testador en el momento del fallecimiento, estamos hablando de un legado de cosa propia. Pero podría quedarse un legado de cosa ajena. Eventualmente yo podría estar pagando una casa, pero la casa todavía no está a mi nombre, porque la condición del traspaso es que haya pagado o cancelado la totalidad. Hablemos de un vehículo. Y yo le voy a legar a mi vecino el vehículo, pero todavía se debe. Entonces, en este caso, tengo que tener un contrato previo con el dueño del vehículo, en donde la posibilidad de morir antes, ¿qué pasa? Si se paga la diferencia, si adquiero un seguro a favor del vendedor para que a mi muerte el carro ya no tenga ningún tipo de deuda. Entonces, dependiendo del contrato inicial o causal de esa cosa ajena, así será el destino de estos legados futuros. Establece también el legado de cosa empeñada. Acordamos que el usufructo, el uso y la habitación son derechos de puro goce. Y en este caso, cada uno de ellos tiene un término específico o determinado. Entonces, si está grabada, quiere decir que lo que voy a alegar va a ser la nuda propiedad de mi casa, pero el usufructo lo tiene mi hermana y hasta que mi hermana fallezca, van a poder tener el uso de ese inmueble. Disculpen que se me resecó un poco la garganta. Cuando habla del legado del crédito, yo, al fallecer, una persona me debía a mí 50,000 quetzales. Entonces yo le voy a legar a mi hermano ese crédito. O sea que la persona que a mí me debía esos 50,000 quetzales, ahora que fallecí, se los di a mi hermano. Eso sería el legado de un crédito. Establece también el de liberación. Y entonces el de liberación es una de alguna manera, condonación. Condonar es perdonar, disculpar, dispensar. Y entonces, mi prima me había prestado a mí 25,000 quetzales. Y cuando yo fallezco, de esos 25,000, todavía ella me debía 20,000 quetzales. Entonces, yo establezco en esa cláusula que le voy a condonar la deuda, le voy a perdonar la deuda. Se la voy a dar como legado. Ya no me lo va a tener que pagar. Establece también el legado de una deuda. Y ahí establece que declara expresamente que le va a legar lo que le debe. No es lo mismo la liberación que se hace sobre una deuda total que el monto específico que eventualmente le puede deber una persona, porque ahí hablamos de que en uno podrían ser cantidades inciertas y en el siguiente podrían ser cantidades ciertas. Tenemos también el legado de alimentos. Cuando hablamos de alimentos es la famosa pensión alimenticia. Y sabemos que los alimentos incluyen casa, comida, vestido, educación, salud, recreación, etc. Entonces, este legado de alimentos es cuando la persona que fallece todavía tiene hijos menores de edad y es necesario garantizar esas pensiones alimenticias de los menores. ¿Hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Todo claro o ninguno conectado? Lick, una pregunta. A ver. También se puede hacer, por ejemplo, antes de que pueda estar próximo a morirse, como por ejemplo, si a alguien le quieren hacer un embargo, lo puede hacer antes para poder salir de ese caso de que no le aparezca ningún bien, ¿vale?
Lo que pasa es que acuérdese que la muerte es un hecho incierto. Uno realiza un testamento y eventualmente a futuro, como vamos a ir leyendo más adelante en ciertos artículos del Código Civil, si yo heredo en este año mi casa a mi hijo, pero resulta que el otro año me enfermo o simple y sencillamente quiero viajar por el mundo, y entonces vendo la casa. Cuando yo muero, ya la casa no está, entonces herencia ya no hay. Dejé el testamento, pero los bienes que estaban en el testamento son inexistentes. Solo tendría efecto los bienes que estén a mi nombre y distribuidos de la forma en que yo establecí. Si mis bienes van a ser heredados por mis 3 hijos a partes iguales, si a todos los voy a desheredar y voy a nombrar como único heredero universal a mi sobrina o a mi nieta, entonces ya eso serían circunstancias, pero no podemos anticipar cuándo vamos a morir y que eventualmente no tener créditos o no tener deudas, etcétera. Eso es incierto. Estos son circunstancias que se van a dar en el momento que la persona fallezca. Y entonces todas sus disposiciones se tienen que actualizar al tiempo real del momento en que fallezca. Pero no podemos prever, porque es un evento futuro, es un evento del que no vamos a poder determinar. Veamos entonces otra clasificación. Por favor, Claudia. Muy bien, buenas noches. Por su origen, los legados pueden ser voluntarios. Son todos aquellos que dependen de la voluntad del disponente, comprendidos en la doctrina o regulados en los diferentes ordenamientos jurídicos. Forzosos son aquellos que la ley imponía al testador. Suponían estos legados una adquisición operada por el ministerio de la ley. ¿Solo ahí o sigo leyendo? Hasta ahí por el momento, Claudia, pero va a seguir leyendo conmigo, por favor. Gracias. Entonces vamos a poder determinar que por el origen en el que una persona puede disponer en su testamento, vamos a encontrar los voluntarios y los forzosos. Podríamos establecer, por ejemplo, que forzoso podría ser esa obligatoriedad de garantizar los alimentos de los menores de edad. Existe, por ejemplo, ya una fijación de pensión alimenticia decretada legalmente a mi persona, a favor de mis papás. Cuando yo muero, existe esa obligación. Si bien es cierto, yo ya morí, pero mis papás no tienen otro ingreso más que el que reciben de esa pensión que yo les daba. Entonces, van a garantizar, y a mis herederos les podrían imponer esa obligación de continuar con el tema de la pensión alimenticia para mis papás. Tenemos entonces aquí la aceptación, la revocación y la renuncia del legado. Por favor, Claudia. Muy bien. Aceptación, revocación y renuncia del legado. Aceptación. 1, expresa, que es cuando se pide. 2, tácita, que es cuando se recibe. Revocación y renuncia, artículo 1026 al 1040. Pueden renunciar la herencia y legados los que tengan la libre disposición de sus bienes. ¿Desea que lean los artículos? Del 1026 al 1040 los leímos en la clase pasada, que hacían específicamente la forma en la que podía eventualmente ser revocada o aceptada la renuncia. Pero creo que vamos a dar un recordatorio. Claudia, ¿me apoya entonces? Con mucho gusto, licenciada. Artículo 1026. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Artículo 1027. El heredero acepta expresamente la herencia, manifestándolo al juez o pidiéndole posesión de los bienes o usando del título o de la calidad del heredero en instrumento público. Artículo 1028. Acepta el heredero tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Artículo 1029. La herencia instituida a favor de personas jurídicas, menores e incapacitados será aceptada por sus representantes legales.
La renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial e intervención del Ministerio Público. Artículo 1030. La aceptación de la herencia no puede hacerse condicional ni parcialmente. Artículo 1031. El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador, si el heredero se encuentra en el territorio de la República, y de 1 año si está en el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca o han renunciado los que tenían derecho a ella, se declarará vacante arreglándose a las prescripciones del Código Procesal. Artículo 1032. Una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante y son suyos los frutos y las ganancias y pérdidas de los bienes hereditarios. Artículo 1033. Pueden renunciar la herencia y legados los que tengan la libre disposición de sus bienes. Artículo 1034. El término para renunciar la herencia es el mismo que el de la aceptación. La renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de escritura pública. Artículo 1035. La renuncia de la herencia solamente no priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieran dejado. Artículo 1036. El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado puede reclamar la parte que cubra su crédito. Artículo 1037. El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado. Si renuncia a la una, se entiende que renuncia a las dos. Artículo 1038. Cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir, pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá de 30 días para que dentro de él haga su declaración, bajo apercibimiento de que si no lo hace se tendrá la herencia por aceptada. Artículo 1039. Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden estos, siempre que sus créditos fueren anteriores a la renuncia, pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. En este caso, la aceptación solo aprovechará a los acreedores hasta el monto de sus créditos, correspondiendo el exceso, si lo hubiere, a los herederos que sean llamados por ley. Artículo 1040. El que deba entrar a la posesión de la herencia por la renuncia del heredero puede oponerse a que la acepten los acreedores, pagando a estos los créditos que tengan contra el que renunció. Gracias, Claudia. Entonces, ahí tenemos la revocación, la renuncia, y que básicamente estos legados puedan renunciar quienes tengan la libre disposición de sus bienes. Y obviamente van a aplicar las mismas reglas para los herederos y para los legatarios. Si eventualmente hubiese un acreedor de un legatario, este podría entrar por aplicación de analogía en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código Civil, podría entrar a solicitar que se le dé la parte del legado al acreedor por la deuda que tenía el legatario. Entonces, hasta aquí no hay dudas, porque vamos a pasar entonces a lo que es el albaceazgo o la ejecución testamentaria. La vamos a encontrar regulada, porque no consigné ahí, del artículo 1041 al 1067. Y vamos a pedirle, por favor, a Estuardo que inicie la lectura. Sí, definición. El albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento y ejecutor de la voluntad de su testamento. Inciso B. Condiciones legales para ser albacea. Inciso A. Se requiere que sea capaz, es decir, que haya cumplido la mayoría de edad. Inciso B. Poder administrar bienes y no ser capaz de adquirir los títulos de herencia. Inciso C. No estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público.
Artículo 1048 del Código Civil. Gracias, Estuardo. Vamos a iniciar entonces, Estuardo, con las lecturas del artículo 1041 al 1048. Muy bien. Artículo 1041. Albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les hayan conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Artículo 1042. Puede haber también albacea judicial por nombramiento de juez. Artículo 1043. Se nombrará albacea judicial solo en casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Artículo 1044. Los herederos o el juez, en su caso, pueden exigir garantía al albacea judicial. Artículo 1045. Incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador, cuando éste no hubiere nombrado albacea. Artículo 1046. Incumbe también a los herederos ejecutar las disposiciones del testador, siempre que no hayan cumplido, sea por no estar comprendidas en la comisión del albaceazgo o por falta de posibilidad o de voluntad del albacea nombrado. Artículo 1047. Puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para lo que ejerzan mancomunadamente o una después de otra. Artículo 1048. Para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad. Puede legalmente administrar bienes, no ser capaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, aunque se halle con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate en las sucesiones de sus parientes. Gracias. Veamos entonces, todo lo que indique Ministerio Público es Procuraduría General de la Nación, ¿se recuerdan? Sí, licenciada. Entonces, siempre van a tener que hacer esta mención porque les comentaba que en los privados, si ustedes no hacen alusión de esta circunstancia, entonces podría eventualmente haber un error. Analicemos un poquito estos artículos antes de seguir adelante. Veamos entonces. Tenemos la definición en el artículo 1041, la clasificación albacea judicial y albacea testamentario en el artículo 1042. Establece que si hay renuncia por remoción, quiere decir lo quitaron del puesto a la persona que el testador instituyó como tal. Y para ese efecto vamos a dar lectura al artículo 1066, por favor. Ese me fue de la lectura. Andrea García. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 1066. Remoción del albacea. Por causa de negligencia, abuso o malversación, pueden ser removidos los albaceas, sean cuales fueren su clase y extensión de sus facultades, a petición de los interesados en los bienes. El 1067 también, por favor. Ok. Artículo 1067. Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoción del albacea y por el vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y en su caso por los intestados. Por los interesados. Gracias. Perdón, interesados. Gracias, Andrea. Entonces establece que en el 1044,
que pueden exigir garantía al albacea judicial. Cuando el proceso se vuelve judicial, sea testamentario, sea intestado, o sea sucesión por donación por causa de muerte, cualquiera de las tres figuras, se remite el expediente al juez y al juez se le solicita que si hay albacea nombrado por el testador, que él garantice su trabajo como albacea. Entonces le van a fijar una cantidad de dinero para garantizar que él administre bien la herencia. En el artículo 1045 establece que a falta de que dentro del testamento el testador haya establecido quién era el albacea, pues serán los propios herederos los que deben de cumplir con esa voluntad del testador. Establece en el artículo 1046 que si sí existe albacea, pero tiene determinadas facultades y hay otras que no fueron incluidas dentro del testamento, entonces va a ser obligación de los herederos en este caso. En el artículo 1047 establece que tanto judicial como testamentaria, una persona podría nombrar 2 o más albaceas. Establece que pueden actuar en forma mancomunada, quiere decir los dos durante el mismo tiempo se reúnen, uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, los dos al mismo tiempo. Y una después de la otra. Podría establecerse de que durante los primeros 6 meses ejerce el albaceazgo una persona y del 7º mes hasta finalizar el proceso, el albacea número 2. Ahí estaría la posibilidad de uno en pos del otro. Y en el 1048 los requisitos que fueron los que establecimos en esta literal B. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. Tengo una duda, Lick. Adelante. ¿Y por qué un trabajador de la PGN no puede ser albacea? De hecho, establece que si es de la Procuraduría General de la Nación, acuérdense que hablábamos en la clase del sábado, esa intervención que tiene la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso sucesorio, intestado, testamentario o la donación por causa de muerte. Entonces, ellos se ven involucrados en forma directa al emitir opinión. Entonces, establece que no deben de trabajar ahí. Y hace una salvedad en el artículo 1048, salvo que se trate de sucesiones de sus parientes. Entonces, quiere decir que si yo, a quien le voy a heredar, va a ser a mi sobrino, y él trabaja en la Procuraduría General de la Nación, eso sí lo va a permitir la ley. ¿Por qué? Porque él mismo va a garantizar que se realice y se respete la forma del proceso sucesorio dependiendo del origen testamentario o intestado. ¿Estamos bien? Si usted se da cuenta, en todos los artículos en los que hay prohibiciones se establece salvo que, a menos que, sea sucesiones de sus parientes. Entonces, hay vínculo directo hasta el 4º grado de consanguinidad y entonces hay interés y se presume que ellos no van a afectar la distribución equitativa y van a respetar tanto la legítima, que sería la intestada, como la testamentaria dispuesta en el testamento por el testador. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Zulma, por favor. Voy, licenciada. ¿Cuál me correspondería? La clasificación que aparece ahorita en la pantalla. Perdón, es que no la miro. Ahí está, clasificación testamentaria. Se da cuando el albacea aparece nombrado en el testamento judicial. Se da cuando el albacea renuncia, entonces se puede nombrar jurídicamente también en el caso de remoción, falta de albacea o a la solicitud de los herederos. Mancomunado. Cuando el testador nombra a 2 o más personas como ejecutores o albaceas. Gracias, Zulma.
Entonces, dentro de la clasificación de los albaceas, vamos a tener 3, el testamentario, el judicial y el mancomunado, que ya lo establecimos y ya lo leímos también en el Código Civil. Vamos entonces con las facultades o atribuciones. ¿Qué pueden hacer? ¿Hasta dónde pueden ellos intervenir? Por favor, Glinder. Vamos a solicitar que active su micrófono. Parece ser que tiene algún problema. Shakira, adelante. Muy bien, Ligda. Facultades o atribuciones. Facultades generales. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a los ordenado por este en su efecto según las costumbres del lugar y posibilidades de la herencia. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los dos interesados de los bienes. Pagar las deudas y legados y administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Facultades especiales, otorgamiento de poderes, partición de la herencia, artículo 1056 y 1085 del Código Civil. ¿Desea que lea los artículos? Sí, por favor, Catherine Shakira. Artículo 1056. Para los actos de administración pueden dar poderes especiales. No obstante, lo prevenido en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. Y 1085 dice, obligación del albacea de hacer la partición. Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. Gracias, Catherine. Entonces, vamos a leer, Claudia, por favor, me apoya, con los artículos del 1049 al 1054. Muy bien, con mucho gusto. Artículo 1049. Ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con justa causa a juicio del juez. Artículo 1050. Las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que designe el testador, serán las siguientes. 1. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo al ordenado por éste y en defecto de tal disposición según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. 2. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. 3. Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes. 4. Pagar las deudas y legados y administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Artículo 1051. Obligaciones relativas al patrimonio familiar. Cuando el testador haya instituido patrimonio familiar, el albacea, y si no hubiere, los herederos tienen obligación de hacer las gestiones pertinentes para cumplir lo dispuesto en el testamento, debiendo iniciarlas en el momento en que se abra la sucesión. Artículo 1052. Venta de bienes para pago de deudas y legados. Si no hubiere en la herencia dinero bastante para hacer los pagos de las deudas y de los legados, promoverán las albaceas la venta de los bienes muebles y no alcanzando estos, la de los inmuebles, procediendo en ambos casos con intervención de los herederos. Si los herederos fueren menores o incapaces, no se procederá sin la intervención judicial. Artículo 1053. Entrega de legados. Practicado el inventario, cuidará el albacea que se entreguen los legados específicos
y asegurará el pago de los demás legados a su satisfacción y quedará la herencia en poder de los herederos, aunque no haya transcurrido el término legal del albaceazgo. Artículo 1054. Mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, salvo prohibición del testador. Gracias, Claudia. Entonces tenemos del artículo 1049 al 1054 esas obligaciones del albacea. Me llama mucho la atención el artículo 1052 y hace alusión a que ningún albacea y ninguna persona puede disponer de bienes de menores, incapaces o ausentes sin la autorización judicial. Ya hablábamos en la clase del sábado lo relativo a la disposición, gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. Entonces, para que ustedes vean cómo tanto el proceso sucesorio como las diferentes figuras que vimos, de las que eventualmente la Procuraduría General de la Nación analiza y emite opinión de jurisdicción voluntaria, se relacionan en forma directa con el tema de las sucesiones. Por la hora faltan 2 minutos para que termine la clase, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Van a tener obligación de leer hasta el artículo 1101. Entonces estamos del artículo 1055 al 1101 para poderlos discutir en la siguiente clase, y vamos a seguir con la presentación que prometo enviárselas mañana en el transcurso de la mañana. Entonces, ¿hay dudas con lo que hemos visto hoy? Licenciada, yo solo tengo una duda. A ver. Con relación al examen del día viernes, en este examen final, ¿sí vamos a poder utilizar el código? Si les pongo un examen en el que utilicen el código, eventualmente se van a tardar más. Pero lo dejo a juicio de ustedes. Le voy a pedir favor a Jonathan que nos haga por ahí una encuesta para que se manifiesten, y dependiendo, si ustedes quieren con código, es un examen diferente a que sea sin código. Ok, gracias. Okay. Licenciada, disculpe, una pregunta. No cambiaron el horario para el examen del viernes, disculpe. No han cambiado el horario, no han dado fecha oficial, y en el chat que tenemos con los docentes no nos han hecho ningún cambio. Cualquier cosa vamos a pedirle de favor a Jonathan a ver si nos tiene información nueva para mañana. Que las 8 muy tarde, Lick. Es que no soy yo, chicos, de veras, no soy yo. Yo les entiendo, yo igual, ¿verdad? Tengo que estar ahí a esa hora y no es que me quede tan cerca, pero contra esa disposición yo no puedo hacer más que hacer una solicitud a ver qué es lo que nos indican ellos. Por eso, si lo hago con código, sería más tardado que si lo hago sin código. Mi problema, Lick, perdone, ¿y no se podría hacer el día sábado en la mañana o en la tarde? Fíjese que lo que pasa es que están las fechas establecidas, los salones indicados y no tenemos autorización de cambio. Mi problema. Vamos a ver. De todas maneras, acuérdense, hoy es lunes, mañana martes. Le voy a decir a Jonathan que haga un par de gestiones y cualquier cosa el día de mañana continuamos, ¿sí? Lick, ¿y las notas? Las notas van a aparecer a más tardar el día de mañana por la tarde-noche o el día miércoles a primera hora. Mi problema. Ok, muy bien. Entonces les deseo... Licenciada. Mi problema. Mi problema. Y aparte del Código Civil, usted nos indicó que había otras leyes. Pues sería el Código Civil, el Procesal Civil y Mercantil, la Ley de Titulación Supletoria. Mi problema. A ver, cuénteme cuál es el problema. El examen. Disculpe. Disculpe, licenciada. Sí, Juventino. Sí, o sea que como no me examiné, quiero ver qué solución me le puede dar, disculpe, licenciada.
Sí, Juventino, fíjese que nosotros preguntamos en la universidad y no tenemos autorizado hacer un examen extraordinario porque por la fecha, el tiempo y porque pues se estableció, se publicó y no nos dieron autorización. Aún así, sin ese examen todavía ustedes podrían, si entregaron las tareas, por ahí podrían ser 20 puntos. Más 20 puntos de asistencia, ya llevan 40, más 30 del final. Consideraría yo que estudiando bastante lo podrían lograr. Gracias, licenciada. Bueno. ¿Nos va a dar cómo va a venir el examen, va? Sí, yo les voy a dar directrices el día jueves, que es el día que vamos a hacer un repaso general. Gracias, licenciada. Muy amable. Gracias, Que licenciada. tengan una feliz noche, bendiciones y Gracias, licenciada. Buenas nos noches. vemos mañana por esta vía. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche, Gracias, licenciada. Feliz licenciada. noche. Feliz noche para todos. Que Feliz descansen. noche. Buenas noches, compañeros. Solo Juventino Corado, si me podría escribir, si fuera tan amable, por favor. Muy bien, gracias. Mi WhatsApp El número. es 4109. ¿Qué manda? Es 4109. Muy bien.